Hola, la presente comunicación se titula Dimensiones que dificultan la renovación pedagógica. Anzola y Riescola, una experiencia innovadora con más de 35 años. Esta ha sido realizada por miembros de la Universidad del País Vasco y del grupo de investigación ALE, Comunidades de Práctica en Educación. Antes de comenzar brevemente las cuestiones generales de este trabajo, ya que estas serán desarrolladas en el capítulo del libro que se publicará en el mismo congreso, se quiere señalar cuál es el objetivo que tiene el trabajo. El objetivo es el siguiente: conocer cuál es la principal dificultad a la que se ha enfrentado y se enfrenta a día de hoy la escuela pública de Anzola en su proceso de renovación pedagógica. Anzola es una escuela que se sitúa en el País Vasco con una trayectoria importante de innovación y ampliamente avalada por distintos trabajos de investigación que se han realizado en la misma. Para introducir el tema, partimos de una idea clara. El cambio de paradigma social exige de un cambio de paradigma educativo. Y en esta línea, Invernon o Carrera et al. Señalan que la innovación educativa es la herramienta principal para adaptar la educación a los requerimientos de la sociedad actual. Así, la educación del siglo XXI tiene que estar fundamentada en un paradigma actual, entendiendo el importante peso que tiene el legado pedagógico de la escuela del siglo XX en la actualidad. Desde la Unión Europea se ha generado un nuevo marco conceptual sobre cómo ha de enfocarse la educación del siglo XXI para que las escuelas sean capaces de dar una respuesta satisfactoria a las demandas de la sociedad. En el País Vasco, concretamente, la adaptación del marco conceptual europeo se ha realizado mediante el marco curricular Heziberri 2020, el decreto 237 de 2016. Debido a la demanda social y al requerimiento de este nuevo decreto, muchos de los centros educativos que han permanecido, inamovibles hasta la fecha, se han visto obligados a comenzar un proceso de innovación educativa, con el fin de intentar adaptarse a la nueva realidad del siglo XXI. En esta línea de puesta en marcha de renovación pedagógica, autores como Arguiñano señalan que, ya sea por una razón u otra, las innovaciones pedagógicas que los centros están poniendo en marcha con el fin de adaptar sus proyectos educativos a las exigencias del nuevo decreto no consiguen alcanzar el objetivo de mejorar la calidad educativa del centro, lo que supone un reto el entender por qué no funcionan estos procesos de innovación. Por otra parte, el movimiento Professional Learning Community es un movimiento que está demostrando ser capaz de generar innovaciones que, además de perdurar en el tiempo, consiguen mejoras de calidad para los centros educativos. Es un modelo de gestión que permite a los centros organizarse para la reflexión, la investigación, el trabajo cooperativo, y la colegialidad. Un modelo que permite al equipo docente y al alumnado realizar nuevos aprendizajes y adaptar su labor a la realidad que les rodea, y que a día de hoy se pueden asemejar con las comunidades profesionales de aprendizaje. Tal y como se ha señalado al principio, el Centro Educativo Anzola, el centro donde se ha realizado este trabajo, es un centro que es un modelo en innovación educativa, en gran parte por el modelo que está generando y por la comunidad profesional de aprendizaje que está posibilitando esta renovación. El Centro Educativo Anzuola lleva realizando un proceso de renovación pedagógica que ya inició en los años 80 y que ha tenido como consecuencia, por ejemplo, el que trabaje por proyectos globales y que tenga un currículum emergente abierto y flexible. En cuanto a su comunidad profesional de aprendizaje, hay que reseñar que esta comunidad trabaja e investiga su propia docencia y así lo avala, bueno, la diversa divulgación pedagógica que ha realizado en estos años. Por último, señalar un dato importante: es el histórico de resultados académicos del alumnado en pruebas de evaluación diagnóstica muestra cómo es un centro bueno. Además de la divulgación académica que ha realizado la comunidad profesional de aprendizaje del propio centro, hay que reseñar también los trabajos
más académicos que se han realizado en torno a Anzuola. Tesis doctorales, artículos publicados con gran impacto, capítulos de libro, contribuciones a congresos, etcétera, etcétera. Después de introducir el contexto y las características del centro, recordamos otra vez cuál es el objetivo de este estudio, que es conocer cuál es la principal dificultad a la que se ha enfrentado y se enfrenta la Escuela Pública de Anzuola en su proceso de renovación pedagógica, un proceso de más de 35 años. Para entender el proceso vivido por el centro educativo y dar respuesta al objetivo planteado, se ha realizado una investigación cualitativa de carácter comunicativo. Cabe señalar que tanto el objetivo como el proceso ha sido consensuado con el consejo asesor del propio centro educativo. Las técnicas de recogida de información responden a técnicas de corte cualitativo. Se han realizado 5 grupos vocales, 2 entrevistas en profundidad y 6 reuniones con el consejo, con el grupo. En cuanto al análisis de la información, se ha realizado transcripción, codificación, categorización, se han triangulado los resultados y por último se ha devuelto el informe realizado a los participantes. Resultados. Fruto de la recogida y el análisis de datos realizado, que se expone con detenimiento el capítulo del libro derivado de esta comunicación, se presenta la dimensión perpetuadora, aquella que los participantes han identificado como la principal barrera que les ha dificultado el generar un marco que posibilite que la innovación pedagógica se afiance en el centro y que ésta perdure en el tiempo. Anzola es un centro innovador, pero que también tiene dificultades. Y la dimensión perpetuadora que ha guiado los resultados versa en 2 ideas. Por un lado, la cultura pedagógica dominante del centro educativo, una cultura pedagógica tradicional, y por otro lado, el modo de asignación del profesorado que realiza el sistema público en los centros educativos. Un sistema rígido, con sus propias normas y procedimientos. Y para finalizar la comunicación, las principales conclusiones de los resultados se presentan en 2 bloques, atendiendo a las 2 dificultades que ha presentado el centro educativo y pretendiendo de alguna manera dar respuesta a estas dificultades que ha mostrado Anzula en su proceso de renovación pedagógica. Un centro educativo caracterizado concretamente por este motivo, por su innovación, por su capacidad de innovación y por su comunidad profesional de aprendizaje. Una comunidad que reflexiona en torno a sus procesos educativos, subrayando las fortalezas y las debilidades del mismo. Y el primero de los bloques o ejes versa en torno a la formación del profesorado. Con el fin de cambiar la cultura pedagógica que el profesorado tiene una vez que llega a las aulas, sería interesante considerar adaptar la formación que recibe en su totalidad, no solamente en la universidad, contemplando desde su formación obligatoria, su formación universitaria y también su formación continua. Y el segundo de los bloques o ejes versa en torno a hacer frente a las dificultades que tiene el centro en relación a la manera en la que el sistema público realiza la asignación de profesorado en las escuelas públicas, ya que, como bien es sabido, el sistema de asignación es un sistema ajeno al centro, donde el principal criterio para asignar al profesorado a los distintos centros educativos es el criterio de la meritocracia, el criterio de méritos del profesorado, independientemente de las características de los centros o los intereses que pudiera tener el propio profesorado. Por este motivo, plantear alternativas como estas en la asignación del profesorado sería posiblemente un planteamiento que ayudaría a los centros educativos a poder mejorar sus procesos de renovación pedagógica.
Y con todo esto, pues nada, muchas gracias, Esker, por su atención y cualquier cosa, como se ha dicho antes, hay intención de publicar un capítulo del libro con más detalles acerca de este estudio. Así que muchas gracias, Esker.